Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, Patricia y Jesús. Buenos días, profesora Isela. Reciban también un saludo muy afectuoso, estudiantes del quinto grado de secundaria, que nos acompañan en cada programa radial de comunicación. Patricia, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesora, algunas personas no quieren vacunarse debido a ciertos mitos, como que la vacuna es peor que la enfermedad o que es peligrosa. Las vacunas contra la COVID-19 han pasado por rigurosos estándares de seguridad, efectividad y fabricación, los cuales las hacen seguras y confiables para la población. Yo pongo el hombro por mi familia, mi comunidad y mi Perú. Me alegra escuchar eso, Patricia. Ahora sí, continuemos con nuestras actividades. Profesora, me parece importante empezar a elaborar nuestro producto para la experiencia de aprendizaje. Tienes razón, Jesús. Nuestro programa de hoy tiene un propósito muy interesante: planificar la elaboración de un plan de acción familiar frente a los actos de violencia e inseguridad ciudadana. Asimismo, textualizar sus ideas según las convenciones de la Escritura. Entonces, hoy vamos a contar con una estructura del plan de acción, profesora. No solo una estructura, vamos a bosquejar el contenido con el que va a contar el plan. ¿Eso significa planificar? Claro que sí. Ustedes lo han venido haciendo cada vez que construían el producto de la experiencia de aprendizaje. Buen dato, profesora. Entonces, ¿hoy solo vamos a planificar nuestro producto del programa o también vamos a completar todo el plan? En el programa de hoy, solo vamos a planificar la estructura de la primera versión de un plan de acción familiar frente a los actos de violencia e inseguridad ciudadana. Y como siempre, vamos a contar con criterios para evaluar nuestros aprendizajes. Así es, Patricia. Les voy a dictar esos criterios. Por favor, tomen nota. Ustedes también, estudiantes del quinto grado que nos escuchan. Hace uso de un registro formal para adaptar la comunicación a los destinatarios. Ordena las ideas según el propósito comunicativo para argumentar o precisar la información sin digresiones o vacíos y sustenta su posición frente a los casos de violencia e inseguridad ciudadana. Escribir de forma coherente y clara según las convenciones de la Escritura, en las diversas acciones propuestas por el autor. Muy interesante, profesora Isela. Tengo aquí anotados todos los criterios y ahora sí queremos escuchar cómo vamos a plantear nuestro plan. Muy bien, Patricia y Jesús. Manos a la obra. Ustedes también, estudiantes del quinto grado de secundaria. Estudiantes del quinto grado de secundaria, es necesario recordar el programa desarrollado el viernes pasado, en el que aprendimos sobre la estructura y las características de un plan de acción. Sí, ahora lo recuerdo. Lo tengo anotado en mi portafolio. Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. Profesora, también usted nos aclaró que el plan de acción se considera una herramienta porque nos ayuda a planificar diversas actividades con el propósito de asumir y sustentar propuestas de acciones para promover una cultura segura, solidaria y dialogante en nuestras familias y comunidad. Correcto. Y además nuestro plan tiene un propósito, el cual es contribuir al logro de la seguridad ciudadana y fortalecer la sana convivencia en la comunidad, a partir de la revisión de diversas fuentes de información. Debemos recordar sobre las actividades propuestas en un plan, que éstas deben organizar
priorizar e implementar. Claro, Jesús. Habíamos dicho que las actividades se deben redactar con claridad y exactitud, especialmente los objetivos, las metas y los resultados deseados. Para mi plan de acción debo considerar lo siguiente. El qué hacer son las actividades principales. El cómo son las estrategias por seguir. El quién responde al sujeto o las personas que van a dar cumplimiento a las actividades. El cuándo es la fecha de terminación de la actividad. Debemos considerar en nuestro plan el diagnóstico, los objetivos, las actividades, los recursos, los medios, el talento humano y la organización de las actividades. Profesora, para estructurar nuestro plan de acción, vamos a seguir el esquema trabajado en el programa del viernes pasado. Lo abordado en el programa del viernes pasado nos servirá como pauta para organizar nuestro plan, pero vamos a complementarlo con la estructura que nos presenta la tableta y que vamos a leer en este momento. Entonces, tomaré nota y prestaré mucha atención a esas indicaciones, profesora. Muy bien, tomen nota por favor. Ustedes también estudiantes del quinto grado de secundaria. Para identificar el diagnóstico, vamos a responder a la pregunta: ¿qué necesidad se atiende? Durante el desarrollo de la justificación, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué es una buena idea? Para formular los objetivos, es necesario responder a la siguiente pregunta: ¿qué se quiere lograr? Las actividades deben formularse considerando la siguiente pregunta: ¿qué se debe hacer? Asimismo, los recursos considerados en el plan deben ser respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las capacidades y los recursos? No olvidemos mencionar también las potencialidades, que son una respuesta a la pregunta: ¿qué ventajas ofrece el entorno? Y por último, hacemos la siguiente pregunta: ¿cuándo realizaron la actividad? Que va a ayudar en la planificación de las actividades. Profesora, y con todos estos elementos, ¿el plan de acción sigue siendo una herramienta de planificación? Claro que sí, Patricia. El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para gestionar y controlar tareas. Funciona como una hoja de ruta que establece la manera como se organizará, priorizará e implementará un conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas. Lo mencionaba porque yo había considerado otros aspectos para tener una claridad de ideas, las que voy a considerar en mi plan. Si gustas, nos compartes esa información, Patricia. Claro que sí, profesora. Yo había empezado con identificar cuál será el tema de mi plan. También reflexionar sobre los logros alcanzados ante la seguridad ciudadana y definir qué propósito quiero alcanzar con mi plan de acción familiar frente a los actos de violencia e inseguridad ciudadana. Asumir y sustentar propuestas de acciones para promover una cultura segura, solidaria y dialogante en nuestras familias y comunidad, a fin de contribuir a la seguridad ciudadana y fortalecer la sana convivencia en la comunidad a partir de la revisión de diversas fuentes de información y datos de la comunidad. Profesora Isela, busco lograr este propósito de la siguiente manera. Desde DPCC vamos a conocer y comprender la experiencia de aprendizaje, determinar metas de aprendizaje y organizarlas en función del tiempo. Asimismo, explicar su rol mediador para el manejo de conflictos generados por la inseguridad ciudadana en su comunidad. Desde Ciencias Sociales estamos investigando el problema de la inseguridad ciudadana a inicios del siglo XX. Asimismo, estamos analizando la problemática de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX para explicar las relaciones que existen con situaciones de inseguridad ciudadana en la actualidad. Interesante, Patricia. Con este análisis estás identificando hacia dónde estará orientado tu plan de acción. Les pregunto, estudiantes,
¿Alguien más ha realizado un análisis como el de Patricia? Profesora Isela, estuve coordinando con Patricia, Clara y Jaime vía llamada telefónica y creíamos necesario partir de nuestro propósito a nivel de experiencia de aprendizaje, pero a la vez identificar los aprendizajes adquiridos en cada programa. Me parece muy bien, Jesús, y tienes también un análisis. Sí, profesora, yo había considerado lo siguiente, que desde Ciencia y Ambiente se tiene como propósito explicar, con base en evidencia, la relación que existe entre las alteraciones en las funciones de algunos sistemas en nuestro cuerpo ante situaciones de peligro. Asimismo, describe el problema y sus causas para proponer una alternativa de solución tecnológica con base en los conocimientos científicos y prácticas locales, dando a conocer sus requerimientos, los recursos disponibles y los beneficios directos e indirectos. Y desde matemática se ha propuesto expresar con representaciones gráficas, tabulares y con lenguaje algebraico su comprensión sobre la regla de formación de una sucesión creciente y decreciente para interpretar el problema de la inseguridad ciudadana. Asimismo, establecer relaciones entre datos, valores desconocidos, irregularidades en el problema de la inseguridad ciudadana de su comunidad, para transformarla en expresiones algebraicas, modelos, que incluyen sucesiones aritméticas crecientes o decrecientes. Deben también considerar el destinatario. En su caso serán sus padres y familiares más cercanos, así como las autoridades de la comunidad a quienes deben convencer para ejecutar las actividades propuestas en su plan de acción. Profesora, ¿es necesario considerar el tipo de registro lingüístico? Por supuesto, Jesús. Debemos definir el tipo de lenguaje por utilizar. Como se trata de un documento formal, no puede utilizar un lenguaje coloquial. Considero esta parte muy necesaria, profesora Isela. ¿Por qué crees eso, Jesús? Primero, porque el plan de acción no solo se lo vamos a presentar a nuestros familiares, sino también a las autoridades de la comunidad, con el propósito de ejecutar las acciones propuestas en el plan. Segundo, por ser un documento formal, debe tener coherencia y cohesión. Profesora, aquí yo tengo una interrogante. Coméntanos, Patricia. En varias oportunidades he escuchado la palabra registro cuando llegamos a esta parte. Si vamos a emplear un registro formal o informal, pero ¿qué es un registro? ¿Algo así como registrar o escribir? Muy buena pregunta, Patricia. El registro se entiende como el uso lingüístico determinado por el contexto inmediato de producción de un discurso. ¿Y cómo es eso, profesora? Les explico. El registro se considera una variedad lingüística funcional, también denominada variedad difásica, condicionada por 4 factores contextuales fundamentales: el medio de comunicación oral o escrito, el tema abordado, los participantes, la intención comunicativa. La forma de expresión lingüística formal o informal elige el hablante, responde a cada uno de estos factores. Y cuando usted señala en el propósito las convenciones de escritura, ¿nos estamos refiriendo también a estos detalles? Las convenciones del lenguaje describen el uso de los conocimientos formales del lenguaje escrito, con la finalidad de asegurar la claridad del mensaje para los lectores. Esto implica seguir la direccionalidad y linealidad de la escritura. Por ejemplo, no debe haber espacios antes de la coma, el punto seguido, el punto y aparte, el punto y coma, ni los 2 puntos. No debe haber espacios después de un paréntesis inicial o un signo de interrogación o exclamación inicial. No debe haber espacios antes de un paréntesis final o un signo de interrogación o exclamación final. Sí debe haber un espacio después de la coma, el punto y coma y los 2 puntos. Sí debe haber un espacio después del punto seguido. Sí debe haber un renglón en blanco después del punto y aparte.
Profesora Isela, muy interesante todo lo expuesto hoy. Sí, profesora Isela, solo nos quedaría considerar la estructura del plan. Yo estuve avanzando a partir de todo lo conversado hoy. Muy bien, Jesús. Preséntanos tu propuesta. Es la siguiente. Título del plan de acción. Diagnóstico. Justificación. Objetivos. Actividades. Recursos. Un ratito, Jesús. Todo va muy bien, pero recuerda los recursos que debemos considerar. Recursos materiales. Son los equipos, materiales, herramientas o similares para concretar la actividad. Recursos financieros. Se refieren al dinero necesario para concretar la actividad. Muchas gracias por el dato, profesora. Mis compañeras, compañeros y yo lo tomaremos en cuenta. Está bien, Jesús. Puedes continuar. Como siguientes puntos están estos dos. Potencialidades del contexto, actividades. Eso es todo lo que he considerado, profesora Isela. Muy bien, Jesús. Solo quiero agregar que se deben organizar las actividades a fin de tener los tiempos necesarios para concretar cada actividad. Para ello, se puede utilizar el diagrama de Gantt, que permite visualizar las actividades, su orden secuencial y el tiempo requerido para llevarlas a cabo. Muy bien, estudiantes del quinto grado. Y ustedes, Patricia y Jesús, quienes han organizado la estructura que debe tener el plan de acción. El próximo programa nos corresponde elaborar el plan en su totalidad. Todos merecemos un fuerte aplauso. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes del quinto grado, sobre su aprendizaje individual. ¿Con qué propósito has propuesto una estructura que responda a las características de tu plan de acción familiar? ¿Lograste ese propósito? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo trabajado el día de hoy? ¿Por qué? Registren todos estos pasos en una hoja y archívenlos en su portafolio. Madres y padres de familia que han estado acompañando el día de hoy a sus hijas e hijos en este espacio de aprendizaje. Escuchen cuando ellas y ellos expresen sus ideas y les soliciten su apreciación o comentarios sobre la actividad que realizan. Bríndenles palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que ponen al desarrollo de las actividades. Profesoras y profesores, recuerden orientar de forma adecuada a sus estudiantes para que cumplan el propósito del programa. Planifica la producción de un plan de acción familiar frente a los actos de violencia e inseguridad ciudadana. Asimismo, textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. Finalmente, oriéntenlos acerca de cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Del 9 al 11 de diciembre se realizará el 14 Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, organizado por el Ministerio de Educación, donde tendremos conferencias magistrales y mesas temáticas para analizar los avances y retos de la educación intercultural bilingüe. Pide más información al especialista EIB de Tugel, DRE o GRE. Contamos con tu participación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena,
pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos, que hemos naturalizado o que justificamos con frases como «Todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres, me tienes que aguantar, y si te pego es porque te quiero», entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia, y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.